Ser Podcast. Las 8 de hoy por hoy en Ser Podcast. Hola, muy buenos días. La última hora está ahora mismo en Gaza porque, como les hemos contado hace apenas media hora, el ejército israelí acaba de lanzar una orden de evacuación a todos los habitantes de su capital. Estamos hablando de casi 1 millón de personas que sobrevive en una ciudad devastada de la que muchos no pueden moverse y que además no tienen a dónde ir porque la franja se ha convertido en una auténtica ratonera y apenas cabe más gente en el sur. Las organizaciones humanitarias han advertido de las consecuencias que una operación militar así tendría sobre la población, pero por la orden que acaba de emitir el ejército, Netanyahu parece dispuesto a una ofensiva final. Nicolás Castellano, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Ángel. Sí, que abandonen la ciudad y se vayan inmediatamente hacia el sur. Es la orden del ejército israelí que se extiende a toda la ciudad de Gaza. Es algo inédito, es la mayor advertencia de evacuación emitida en estos más de 700 días de asedio israelí sobre la franja, porque en las últimas semanas sí, en la escalada de ataques y de amenazas de Netanyahu, las órdenes o recomendaciones de evacuación se ceñían a algunos barrios y no a toda la ciudad. Según distintos expertos militares, tanto por el alcance como por la inmediatez de la orden, la invasión a gran escala se podría finalmente ejecutar de manera muy cercana a los próximos días. Según las Fuerzas Armadas israelíes, tienen rodeada la ciudad, controlan el 40% de las afueras de la misma y a pesar de que llevan semanas intentando forzar a la huida de la población, solo han abandonado la ciudad unas 100.000 personas, por cierto, que han seguido siendo bombardeadas durante la noche. El problema, como señala, ¿a dónde ir? En el sur, en la zona supuestamente humanitaria de Al-Mawasi, ya no cabe nadie más y tampoco han entrado tiendas de campaña en esa restricción de ayuda humanitaria de las últimas semanas. Recordemos que Netanyahu ya usó a más de 50.000 soldados al inicio del asedio para intentar la toma de la ciudad de Gaza, que no consiguió en aquel momento. Vamos a estar muy pendientes de lo que pasa con esta orden de evacuación de la ciudad de Gaza, así que, Nico, si te parece, seguimos en el abierto. Muy bien, hasta luego. Hasta luego. La Flotilla de la Libertad, el grupo de barcos que busca romper el bloqueo marítimo que Israel impone a Gaza, ha denunciado esta madrugada que un dron ha lanzado un artefacto incendiario contra su principal embarcación. No hay heridos. En el vídeo de seguridad difundido por los activistas se ve como uno de los tripulantes mira al cielo, se escucha después una explosión. En otro de los vídeos se ve como cae del cielo una llama que impacta en la cubierta. Ese impacto se ha producido en la cubierta cuando estaban atracados en Túnez y ha provocado un pequeño incendio. La policía de Túnez ha negado que se haya producido ningún ataque. Lo que dicen en Túnez es que se ha prendido un chaleco salvavidas a bordo de la embarcación por culpa de un encendedor o de una colilla. Pero los miembros de la flotilla aseguran que están seguros al 100% de que era un dron. Sastre, buenos días. Buenos días, Barceló. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. Va a ser, por tanto, como les decía, otra mañana para estar pendientes de las noticias que nos llegan de Gaza, justo cuando aquí en España la noticia está en las consecuencias de las medidas que el gobierno anunció ayer contra Israel. El Ejecutivo que da el paso que Europa no quiere dar, es decir, más presión a Israel, con medidas como la consolidación del embargo de armas, entre muchas otras. Algunas de esas 9 medidas las va a aprobar esta mañana el Consejo de Ministros. Pedro Sánchez, que habló de exterminio, habló de genocidio, admite que no basta con las decisiones que tome un solo país, pero al menos suponen un paso ante la inacción del mundo. La historia va a ser implacable y juzgará la indiferencia como complicidad. España no puede ser cómplice de esta barbarie. Y por eso creo que todas las medidas que hemos tomado desde el inicio de esta barbarie lo que hacen es situar al conjunto de la sociedad española, nuestro país, junto con otras, en el lado correcto de la historia. Israel habla de antisemitismo y veta el acceso a su país de las ministras Yolanda Díaz y Sira Rego. En respuesta, Exteriores llama a consultas a la embajadora española en Tel Aviv. El ministro de Exteriores de Israel había arremetido contra el gobierno de Pedro Sánchez con este argumento. El hecho es que los dirigentes actuales de España ignoran lo que han hecho a lo largo de la historia al pueblo judío. Me refiero a una de las mayores limpiezas étnicas de la historia del mundo, que fue la deportación de todos los judíos de España de 1492. Conviene explicar el contexto político, porque es relevante estas medidas contra Israel. El gobierno las aprueba en un momento de debilidad parlamentaria, justo cuando Junts ha confirmado que tumbará mañana la reducción de la jornada laboral. Guillermo Lerma, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Ángels. Claro, y hay 2 preguntas esta mañana para entender estas medidas que pasarán dentro de un rato por el Consejo de Ministros. ¿Por qué las aprueba ahora y por qué lo hace sin ningún respaldo europeo?
En la Moncloa aseguran que el paso unilateral de España llega después de semanas de presión a las instituciones europeas para intentar que esas medidas se adoptaran a nivel comunitario, lo que habría tenido, reconocen, más efecto e impacto sobre Israel. Ha habido conversaciones a todos los niveles, pero el gobierno, como otras veces, ha fracasado en su intento de mover a la Comisión. En el Ejecutivo confían en cualquier caso en que las medidas anunciadas acaben arrastrando a otros países de nuestro entorno, como ha ocurrido, dicen, con el reconocimiento del Estado palestino. La Moncloa cree que, pese a las quejas de los socios que piden más ambición y del PP, que les acusa de oportunismo, será muy difícil que haya grupos que se opongan, por ejemplo, al embargo cuando llegue el momento de la votación. Sánchez volvió a hablar ayer por la tarde de genocidio y de exterminio y, pese a la reacción de Israel, no descartó que el gobierno haga más. Vamos a hacer lo que esté en nuestra mano para parar el genocidio en Palestina. Y haremos aún más si hace falta. Pese a la contundencia, el gobierno Ángels ha tenido que hacer equilibrio con las medidas. Estados Unidos, por ejemplo, podrá seguir usando las bases de Rota y Morón para enviar armamento al país, pese al veto anunciado ayer por el presidente del gobierno. Guilla, hasta luego. Hasta luego. Ayer hubo un atentado en Jerusalén. Israel identificó a los autores como 2 hombres cisjordanos. Abrieron fuego en un autobús, mataron a 6 personas, entre ellos a un español. Un joven de Melilla tenía 25 años. El gobierno español condenó este atentado en Jerusalén. Alberto Núñez Feijóo tuiteó, en cambio: los terroristas de Hamás han aplaudido hoy ese atentado, y a Sánchez por estas medidas que anunció ayer. Una vez más, escribió Feijóo, esto es una barbaridad de la que tiene que desmarcarse inmediatamente. Así llegó a expresarse ayer el portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, Carlos Díaz Pache. Acabamos de escuchar hace un rato una repugnante declaración antisemita del presidente del Gobierno, que una vez más deja a España por los suelos y que la arrastra a una exclusión internacional. El gobierno de Pedro Sánchez ya es socio colaborador de la narcodictadura venezolana, es aliado de las mafias que trafican con personas y ahora también se alía con el terrorismo de Hamás en lugar de respaldar la lucha contra el terrorismo del Estado Democrático de Israel. Esto dijo el portavoz del PP en la Asamblea de Madrid. El alcalde de la capital de Madrid, Martínez Almeida, negó la definición de genocidio. Para mí no hay un genocidio en Gaza. No me gusta lo que estoy viendo, pero no hay un genocidio. ¿Y sabe por qué pienso que no hay un genocidio? Porque el genocidio fue el del pueblo judío durante la Segunda Guerra Mundial. Porque ustedes, con la expresión genocidio, siempre hablan del Estado de Israel. Y cuando uno achaca un genocidio a un Estado es porque quiere acabar con ese Estado. Y el propio Feijóo, a primera hora, había pedido ponderación en una entrevista en Telecinco. Lo que está haciendo el gobierno con la población civil de Gaza, tenemos que denunciarlo. Pero tenemos que denunciarlo siendo ecuánimes y siendo ponderados. Oiga, Hamás es una organización terrorista y los palestinos no son terroristas. Algunos sí, los que pertenecen a Hamás, otros no. Pero pensar que en este momento Hamás no es uno del principal problema es simplemente pues girar hacia un lado en el que yo no puedo compartir. El Gobierno aprobará esta mañana algunas de las nuevas medidas contra Israel y ya por la tarde empezará en el Congreso el pleno en el que mañana se producirá la primera votación de la reducción de la jornada laboral, la medida estrella de Sumar y con la que el Gobierno quería demostrar que pueden salir adelante reformas sociales aunque no haya presupuestos. Josué Coello, buenos días. Josué, buenos días. ¿Qué tal, Ángels? Buenos días. Será la primera y de momento la última votación de esta medida porque Junts ya ha hecho saber al Gobierno que la tumbará en una imagen de gran carga política. Sí, lo hizo anoche en torno a las 10 tras una reunión entre Miriam Nogueras por parte de Junts y Joaquín Pérez Rey, secretario de Estado, en la que los independentistas confirmaron lo que ya se preveía, su negativa a retirar su enmienda de cara a mañana y por lo tanto su no a la reducción de la jornada laboral. Fuentes de trabajo y de Sumar nos confirman el profundo malestar que hay con los de Puigdemont, nos hablan de idas y venidas y de una propuesta de última reunión para tratar temas que nos dicen nada tenían que ver con esta reducción de la jornada laboral. De hecho, el propio secretario de Estado anoche, tras confirmarse el no, criticaba en Hora 25 la postura tan inflexible de Junts. Ofrecimos medidas de apoyo a la pequeña y mediana empresa, que no se admitieron. Hemos puesto encima de la mesa ayudas a la producción, acompañamiento, bonificaciones, pero sinceramente nada de esto ha sido suficiente. Yo creo que es un veto. Estas mismas fuentes del Ministerio nos confirman que, a pesar del no de Junts, no van a retirar esta votación del orden del día de mañana y ahora la intención de trabajo es aprobar vía decreto, Ángels, la parte de esta norma correspondiente al control del registro horario. Hasta luego, Josu. Hasta ahora.
En esta entrevista con Feijóo que escuchábamos antes, el presidente del PP habló también de su decisión de ausentarse el viernes pasado de la apertura del año judicial y desveló una conversación con el rey. Hablé con la casa y... ¿Qué le dijo el rey? Pues el rey, en su papel de moderación, me ha dicho que entendía y que tomaba nota de mi decisión. Pero fíjese, quien mancha el acto es el gobierno y el fiscal general del Estado. En Zarzuela aclararon ayer que no comentan las conversaciones que tiene el jefe del Estado e insisten en que el rey se atiene a lo que ellos llaman neutralidad exquisita. En Génova tuvieron que matizar esas palabras de Feijóo después de unos días en los que parece que está consolidándose un giro en el discurso del partido que ha llamado a acabar la fosa del gobierno y que en el caso de su líder ha secundado a Isabel Díaz Ayuso con la fórmula encubierta para llamar hijo de puta al presidente del gobierno. David Junquera, buenos días. Buenos días. Dicen en Génova que no le busquemos tres pies al gato. El primer pie. Aquí Feijóo no está desvelando una conversación con el rey y mucho menos hablando del respaldo del monarca. Explican que simplemente Feijóo aludía a un acuse de recibo. Segunda pata. En el vídeo de Mi limón, mi limonero, rotulado con un me gusta a la fruta, no se estaba insultando ni mucho menos. Era una gracieta en un cumpleaños. A ver si ahora no se pueden cantar canciones con temática frutera. Cuca Gamarra. Si en España ya no vamos a poder cantar Mi limón, mi limonero, ni ninguna canción que tenga alguna referencia a alguna fruta, pues evidentemente creo que tenemos un problema. Y la tercera pata del gato, las fosas de Tellado, según la ex número 2, el nuevo número 2, solo estaba tirando de recursos estilísticos. Una metáfora que seguro que ustedes han utilizado en muchas ocasiones. Para Génova, la explicación a estas tres polémicas es simple y es la misma. El gobierno quiere victimizarse, desviar la atención de la corrupción que le asedia. El martes empieza también con avisos por temporal en la región de Murcia, Baleares y la Comunidad Valenciana. En esta última, una veintena de municipios han suspendido hoy las clases después del reventón húmedo que se registró ayer en la Vega Baja del Segura, que dejó fuertes lluvias, granizo y rachas de 100 km por hora. Las tormentas elevaron a rojo el aviso en el sur de Tarragona y la Generalitat mandó mensajes a través del sistema S-Alert. Hoy habrá de nuevo tormentas en el Mediterráneo, que además se formarán de manera muy rápida, Jordi. De hecho, la idea es como ayer, que puede estar haciendo sol y de repente crecer estos nubarrones de tormenta y con toda la severidad asociada, es decir, granizo, fuertes rachas de viento. Estos reventones húmedos que se comentan de ayer no deja de ser eso, una tormenta que se desploma de la misma nube, aire que puede ir a velocidades de más de 100 km por hora. Mucha atención durante todo el día entre Almería, el interior de Almería y los Pirineos. Si bien la idea general es que en Cataluña hasta el mediodía todavía tormentas que descargarán con fuerza y ya empiezan a surgir nuevos núcleos entre Valencia y Alicante, y es que será en toda la Comunidad Valenciana y en Baleares donde, sobre todo hasta el final de la tarde, las tormentas podrán volver a ser violentas en la mayor parte del país, más sol que nubes, y hoy hará poco calor. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. Francia estrena esta mañana una nueva etapa de incertidumbre política, un día antes de las movilizaciones y protestas que varios colectivos han convocado con la intención de paralizar el país y horas después de que su vida política quedara paralizada por una nueva derrota parlamentaria que se ha llevado por delante a otro primer ministro. Titula esta mañana Liberación: Bayrou enterrado, Macron enredado. Le Figaro habla de derrota histórica porque, como resalta Le Monde, es la primera vez en la Quinta República que un gobierno cae por una cuestión de confianza. La duda ahora mismo es si el presidente de la República va a encontrar a alguien dispuesto a ponerse en un cargo que abrasa a quien lo ocupa y si se decantará incluso por un socialista. París, Lucía Riera, buenos días. Hola, buenos días. Hay una pregunta que se repite en las crónicas de esta mañana, es ¿y ahora qué? Ahora, vuelta a empezar tras una pérdida de tiempo que le está costando muy cara al país. No contaba con los apoyos, así que Bayrou llegó ayer a la Cámara sabiéndose derrotado. Tienen el poder de tumbar el gobierno, pero no el de borrar la realidad, advirtió a los diputados, alertando de una deuda creciente en la que centró su discurso y para la que proponía un plan. Alcanzar en 2029 el umbral del 3% del déficit público anual, pidiendo esfuerzos moderados. Pero de poco le sirvió el diagnóstico de un país que se desangra con el destino de sus ciudadanos amenazado. 364 votos en contra y 194 a favor, apenas los de los macronistas, y solo algunos de sus socios de gobierno republicanos firmaron su salida tras menos de 9 meses en el cargo. En el cajón quedan los presupuestos que Francia necesita presentar en octubre y por eso Macron se afana en nombrar a un sucesor en los próximos días. El líder socialista reclama que es el momento de que lo intente la izquierda, bloque mayoritario en la Asamblea, aunque se ganaría la censura de la
la derecha y también de la Francia insumisa. Igual que los ultraslepenistas, los de Mélenchon prefieren nuevas elecciones y agitan los movimientos populares, haciendo presión en las calles para desgastar a Macron. El Gobierno va a aceptar esta mañana el nombre del nuncio que el Vaticano ha propuesto como nuevo representante en España de la Santa Sede, y destacan en su perfil los años que trabajó junto al fundador de los Legionarios de Cristo, Laura Gutiérrez. Sí, el arzobispo Piero Piopo, al que el gobierno de Sánchez otorgará hoy el beneplácito como embajador del Vaticano en España, ejerce desde hace 7 años como representante del Papa en Indonesia. Piopo, de 64 años, fue un servidor leal, secretario personal de Angelo Sodano, el todopoderoso secretario de Estado de Juan Pablo II, defensor de Pinochet en los años más duros de la dictadura y uno de los grandes defensores también del fundador de los Legionarios de Cristo, Marcial Maciel, un pederasta al que la Iglesia encubrió durante décadas. El paso diplomático que hoy dará salvo sorpresa al Gobierno será comunicado a la Santa Sede, que posteriormente procederá al nombramiento oficial del nuevo nuncio, que tiene retos importantes por delante: resarcir a las víctimas de la pederastia, completar la reforma de huelgamuros y la renovación de la cúpula de la Iglesia española en un momento de máxima polarización. Y el Congreso de Estados Unidos ha publicado la felicitación que Trump envió en 2003 a Jeffrey Epstein por su 50 cumpleaños. Trump negó que lo hubiera mandado, ahora niega que sea auténtica. Consiste en el dibujo de la silueta del cuerpo de una mujer. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.